La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de chequeo intestinal. ¿Con quién? Con el doctor Pablo Peña, especializado en medicina ortomolecular y medicina integrativa. Y vamos a ver esta placa que nos explica un poquito qué es el chequeo intestinal. Y dice lo siguiente: el intestino es un órgano con múltiples funciones, considerado por científicos no solo como un órgano de nutrición, sino también como el principal órgano endocrino, ya que produce gran cantidad de sustancias que ayudan a otros órganos a funcionar correctamente. Se considera de suma importancia el conocimiento y la realización del chequeo intestinal en toda persona que desee gozar de buena salud, siendo un método inventado en Paraguay por médicos paraguayos y aún poco conocido en el medio por lo novel de este método. Y de este método descubierto, inventado por médicos paraguayos, vamos a hablar en el programa de hoy. Es genial, vale la pena hacerlo. Al inicio del programa agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y queremos también, obviamente, quiero agradecer a estas marcas que me acompañan desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por su apoyo y gracias a ustedes que están ahí acompañándonos también. Bienvenidos todos. Hacemos un pequeño corte, voy a recibir a nuestro invitado y a la vuelta del corte ya estamos con ¿qué es chequeo intestinal? ¿Cómo nos hacemos esto? ¿Duele, no duele? ¿Es un proceso? ¿Es en un día? ¿Cómo se hace? Y es algo inventado en Paraguay. Nuevito, espectacular, fantástico. Lo vas a conocer aquí hoy. Bienvenidos. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Pablo Peña. Él es especialista en medicina integrativa y medicina ortomolecular y amigo de la casa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo aquí con la audiencia. Todo bien, gracias a Dios. Qué gusto. Bueno, el tema es chequeo intestinal. Por favor, contanos, porque vos sos el inventor de este chequeo intestinal. Claro, es un poco una historia muy interesante. Tiene mucho que ver con varios temas que siempre hablamos, que son muy nuevos y pocos se conocen. Hace 30 años un médico inmunólogo, paraguayo pero residente en Argentina, va a Paraguay, está entre Paraguay y Argentina, investiga sobre el intestino, la microbiota, que cuando eso se llamaba la flora, sí. Ve el funcionamiento y la relación con el sistema inmunológico. Y hace 8 años, Masquelier, la clínica donde yo estoy dirigiendo, con otros profesionales se unen a este médico y empezamos a ver patrones en personas. Empezamos a ver personas que vienen a la consulta médica y tienen diferentes mismos síntomas, una y otra vez, todos los días. Entonces... ¿Y no encuentran solución? No encuentran en ningún lado solución. ¿Verdad? Síntomas que pueden ser dolor de cabeza, cansancio, qué sé yo, cualquier cosa. Síntomas ¿verdad? Diversos, distensión abdominal, sí. Estreñimiento, dolor de cabeza, mareo. Entonces, en base a eso y a los criterios científicos de investigación, desarrollamos algo que se llama el chequeo intestinal. Es algo simple, es una consulta donde uno se realiza un estudio, pero es muy simple el estudio, usa frecuencias, más un checklist que uno va completando en base a varios ítems, y luego se le da el tratamiento en base a lo que
a lo que salió en su resultado. Se gradifica, hay grados de 1, 2, 3, 4, 5 de la patología que tenga esa persona, si está muy afectado o poco afectado, y luego se trata. Hoy en día, acá en Paraguay, venimos haciendo hace 7 años aproximadamente ese chequeo. Antes era la consulta médica del doctor Alberto, mía, y le fuimos dando forma y venimos haciendo prácticamente, son 4.000 pacientes que han pasado y con muy buenos resultados. No descarta ningún otro estudio. Eso sí. No es que existen los estudios que normalmente la gente tiene que hacerse de acuerdo al caso cada año, cada 5 años, que son la colonoscopía, la endoscopía, para ver el colon, para ver el estómago. No descarta eso. Tampoco descarta una consulta con un gastroenterólogo, pero sí ayuda a ver el estado de la microbiota y cómo cuidar estos bichitos que viven con nosotros, que ya en varias ocasiones hemos hablado, ¿verdad? Sí. Y se trata de eso, ver el estado del intestino. Claro, y cuando el estado del intestino, esta microbiota que antes le llamábamos flora intestinal, está bien, está equilibrado, entonces es muy difícil que uno tenga algún tipo de dolor, de problemas o de qué sé yo, ¿verdad? Cuando está desequilibrado, que normalmente pasa por el tema de la alimentación y todo, es cuando pueden aparecer otras afecciones, ¿verdad? Asimismo, la ciencia en los últimos 10 años está encontrando cada vez más relaciones entre diferentes patologías. Una de ellas, algo muy frecuente en Paraguay, el cáncer de colon. La colonoscopía, que es el estudio que se realiza, donde un especialista introduce un aparato a través del ano y eso recorre 1 metro del intestino. Ahí se ve si hay un pólipo o si hay un tumor. Pero para que suceda eso pasaron muchos años, que hubo una inflamación constante y tiene mucho que ver con la microbiota. Por decir un ejemplo. Entonces una persona que viene y nosotros hacemos grados del 1 al 5. El 1 no existe prácticamente, que es una persona que no tiene problemas. Todos tenemos alguito, luchamos siempre contra alguito. Después va al 2, al 3, al 4 y al 5. El 2 puede tener distensión abdominal, el grado 2, ¿verdad? Puede tener molestias estomacales, puede tener de vez en cuando alguna alergia. Y el grado 5 ya no tolera nada al comer. Entonces sí, van aumentando las enfermedades de acuerdo al grado de disbiosis que tenga esta persona. Bueno, y esto se hace acá en Paraguay, es algo que hace tiempo ya están haciendo, pero de todas maneras se descubrió acá, es un invento paraguayo y que funciona tan pero tan bien y está salvando vidas y mejorando el estilo de vida y la salud de mucha gente. Y no es nada difícil de hacerse y de eso vamos a hablar aquí en el programa. Tenemos este material que explica un poquito más el chequeo intestinal. El chequeo intestinal es un método rápido, accesible y fácil para evaluar el funcionamiento del intestino y la microbiota. El mismo no descarta los métodos realizados en la práctica médica diaria como la colonoscopía, la endoscopía digestiva alta o diversos test de laboratorio para la prevención y el tratamiento de enfermedades digestivas. El mismo fue creado con el fin de conocer el estado de la microbiota intestinal y seguir un óptimo tratamiento. El chequeo intestinal no solo tiene como objetivo estudiar al paciente, sino también enseñarle el concepto de la microbiota, la importancia de la misma y cómo cuidarla para así mantenerla en equilibrio. Es lo que nos decías. Adelantando un poco el tema, y ahí dijo algo demasiado importante. En esta consulta, en este chequeo, no es solamente decirle a la persona estás así o así, es instruirle ya. Claro. Nos tomamos un tiempo porque esto dura 1 hora. Sí. Los primeros 30 minutos una evaluación médica y los siguientes 30 minutos una evaluación nutricional. El médico en los primeros 30 minutos ya le instruye y le dice, porque el 95-99% de las personas en Paraguay no está conociendo todavía este concepto. Entonces se le cuenta en qué consiste, cómo cuidarla, qué factores influyen en ella, y luego la nutricionista también le enseña a comer cuidando la microbiota. Los cambios que tuvimos en este tiempo son muy interesantes en personas que pierden peso, se deshinchan, tienen más energía, van mejor de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Es obviamente muy preventivo también. Sí. Porque si uno hace esto, tenemos niños que hacen.
Desde los 1 año vienen haciendo Sí. cada año y le damos algunos antiparasitarios, le damos algunos probióticos de acuerdo a su estado y ya empiezan a comer de esa manera y les va bien, o sea, Claro. lindos resultados. Para mí es apasionante porque, por lo que está explicando el doctor, uno piensa, bueno, tenemos todos los órganos en el cuerpo humano, el corazón, el intestino, el estómago, esto, lo otro, bueno, cada uno hace su trabajo. Pero cuando uno habla, cuando te explican esa cuestión del equilibrio en el intestino, de las bacterias buenas y malas, y cómo nosotros con el estilo de vida y con lo que comemos podemos hacer que eso mejore o empeore, o mejor dicho, estamos haciendo y no sabemos, comemos lo que sea nomás porque es rico, porque nos gusta, sin embargo no sabemos el efecto que puede tener ahí en ese intestino. Y eso repercute en absolutamente todo. Hay gente que se curó y eso yo voy a contar, ¿verdad? Hay gente que se curó ¿cómo se llama? Alergias, de esta alergia que le chorrea la nariz cuando se levanta todos los días, rinitis alérgica, por Jaqueca ejemplo, también. gente con dolor de cabeza todos los días, que le pasó absolutamente eso, personas con polimialgia, que son dolores en todas las articulaciones y qué sé yo, obviamente también acompañado del medicamento que tiene que tomar, ¿verdad? Claro. Pero con eso, cuidando el intestino y la microbiota, se cura de muchas cosas. O sea, el organismo está como tiene que estar, bien, funcionando perfectamente. Por eso me pareció súper importante poder hablar contigo y que nos expliques. Yo le cuento ya el resultado, pero ahora el doctor nos va a explicar todo este proceso. Y tenemos otro material que habla de la importancia del chequeo intestinal. Vamos a ver. Importancia del chequeo intestinal. El intestino es un órgano con múltiples funciones que se encuentra en el centro del cuerpo y es el principal órgano de nutrición. Aloja en su interior 100 billones de microorganismos que pesan hasta 2 kilogramos. Esto se denomina microbiota. Actualmente los científicos no lo están considerando solo como órgano de nutrición, sino también como el principal órgano endocrino, ya que produce gran cantidad de sustancias que ayudan a otros órganos a funcionar correctamente. También integra el sistema nervioso, el metabolismo, el sistema inmune, el aparato circulatorio y el aparato digestivo. Es así. Increíblemente es así. Imagínate que los estudios en diferentes universidades dijeron, wow, este es un órgano. El intestino que está acá aloja un órgano que son los millones de bichitos, que son la microbiota, como el panal de abeja en un árbol. Sí. El árbol contiene ahí abejitas. Bueno, y ese órgano es el mayor órgano endocrino del cuerpo hoy en día. Digo hoy en día porque hace 10 años no lo era. Porque ahora se descubrió. Porque ahora se está estudiando, Sí. ahora se está viendo las sustancias que secretan, ahora se está viendo dónde interfiere. Sí. Estamos hablando del mayor órgano endocrino. O sea, tenemos tiroides, tenemos glándulas suprarrenales, las mujeres ovarios, los hombres testículos. Son órganos endocrinos. Sí. Secretan sustancias. El mayor, al parecer, es este. Y los científicos le están llamando un órgano en ley. O sea, es un órgano. Vamos a dejar ya de... Porque seguramente se reúnen en la sociedad de gastroenterólogos a nivel mundial y empiezan a debatir, pero ahora ya se dice, es un órgano. Pero siempre fue un órgano el intestino. La microbiota. Ah, la microbiota, lo que hay de adentro, es lo que es también un órgano. Y es un órgano. Ajá. O sea, el intestino es un órgano, pero no tampoco tan importante como está siendo ahora. Claro. Es un órgano desde hace años, Sí. considerado, no sé, 1700, Sí. la anatomía, la Pero ahora lo nuevo es eso que decís. Ahora se le da a este enjambrecito que está ahí con Sí. nosotros, que convive, se le denomina un órgano, y además de eso se le da la importancia a ese intestino, a ese conjunto, de que influye, como dijo, en el sistema nervioso central, en el sistema inmunológico, obviamente en las glándulas, en todo el sistema endocrino, en el tema de las articulaciones, en el aparato digestivo, obviamente. Sí. O sea, influye en todo. Pero
yo insisto otra vez, porque uno que no es médico piensa, bueno, me duele acá el corazón, me duele acá la panza, el estómago, el intestino, me duele la cabeza, debe ser algo ahí. Sin embargo, te puede doler la cabeza y es una cuestión de la microbiota, de las bacterias que están desequilibradas en el intestino. ¿Y por qué están desequilibradas? Por el estilo de vida y por lo que comemos. Entonces, es fácil de rectificar, no hay que irse a la NASA a hacer nada, sino que acá mismo, eligiendo lo que vamos a comer y cómo vamos a hacer eso, es lo que nos va a explicar también el doctor. Así mismo, por decir un ejemplo, mujeres con dolores menstruales. Obviamente va al ginecólogo, el ginecólogo le dice, esto es así, las mujeres, hay gente que tiene y gente que no. Bueno, los estudios están demostrando que las bacterias del intestino empiezan a cambiar la secreción hormonal, tanto de estrógenos y como otros péptidos y como otras sustancias que inflaman los ovarios, el útero y los periodos menstruales duelen. Mira. O las mujeres también que tienen infecciones urinarias de repetición. Hay muchas mujeres que tienen infecciones urinarias. Si se descarta un problema estructural, o sea, no es la uretra el problema, y hay muchas mujeres que no se sabe por qué, probablemente provenga de toda esa suciedad, por decir, que está en el intestino. Entonces, esos son dos vecinos que pueden estar influenciados por este órgano nuevo. Por decir, dos de ellos. Pero es así, esto influye en todo el cuerpo, por eso la importancia. Claro. O sea, no podemos no encontrar una relación aparente, directa entre, no sé, el dolor menstrual o el dolor de cabeza o qué sé yo, con la microbiota y con el intestino, pero sí está directamente relacionado. Según los estudios, cada vez con más fuerza está directamente relacionado. Ahí está. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa hoy. Es genial y sobre todo yo me entusiasmo con este tema porque vi ya personas que han cambiado y que mejoraron sus problemas. Yo tenía jaqueca, yo tenía dolor de cabeza constante y eso desapareció de mi vida, por ejemplo, ¿verdad? Tenía fatiga, ¿viste? Ese cansancio, te despertas, ay Dios mío, no me quiero levantar porque tenés muchas cosas que hacer. Bueno, eso me pasó también y por eso estoy dando este testimonio y sé que hay mucha gente que tiene otros problemas más graves que también está mejorando. Entonces vale la pena. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Muy bien, continuamos charlando con el doctor Pablo Peña. Él es especialista en medicina ortomolecular, medicina integrativa. El tema de hoy, chequeo intestinal. ¿Y por qué es esto tan importante? Todo lo que te estuvimos explicando, pero lo genial de esto es que estamos hablando con la persona que inventó esto. Que después de muchos estudios llegó a la conclusión, que es lo que se está llegando a la conclusión en el mundo entero, de el por qué la importancia de qué pasa en nuestra flora intestinal, que se decía antes, ahora se llama, ¿cómo se llama? La microbiota. Microbiota, me olvidé. El viejazo se nota, ¿verdad? Vos así ya te saben la edad. Vos decís flora intestinal, sos vieja, tenés que decir microbiota y estás como la juventud, así tenemos que hablar. Bueno, entonces la importancia de la microbiota. ¿Qué cosas hacen que esté desequilibrado en la microbiota en el intestino? Y los factores, nosotros decimos son 5, no una mano. 2 factores que no se pueden cambiar: la genética y el clima paraguayo. O sea, influye mucho y eso es algo que estuvimos observando. Es una observación nuestra, no es un estudio que hicimos. Sí. Pero si hay personas que provienen del norte del mundo, de Europa, de Inglaterra, Alemania, Canadá, apellidos de Europa, no sé, por decir, vamos a ver Gustafsson, por decir un apellido así, o Stark. Normalmente empezamos a ver un patrón de que tienen mucho más problemas, porque su cuerpo, su genética está hecha para el norte, para el clima frío, donde ahora es verano, o allá es invierno y acá es verano y así.
Entonces, un oso polar, Y donde hay invierno de verdad y hay frío de verdad. hay inviernos muy Claro, fríos. Sí. Entonces, un oso polar o un pino que yo traiga de allá no va a crecer igual acá. O sea, va a morir de calor el oso. Sí. Eso mismo pasó, porque esta gente migró en los últimos 100 años, sus abuelos tal vez, Sí. tienen mucho más problemas porque su genética no está hecha para este clima. Como es nuestro clima de calor y humedad. Sí. Entonces son dos factores que no podemos cambiar. Yo le digo a los pacientes descendientes de europeos, cuídense todavía más. Mucho más cuidado que un español o un descendiente español o de la zona, Claro, de los de Europa del Norte. en la Europa del Norte. ¿Verdad? Porque Noruega, italiano del español, norte también, del sur ya no hay tanto Mm. problema. O España o más Sí. abajo, Portugal. Bueno, en primer lugar, esos dos factores. Y luego la alimentación. La alimentación es el eje de todo. Por eso en este chequeo que nosotros evaluamos a través de un checklist, evaluamos a través de una máquina que se llama bioresonancia, que usa frecuencias. Tenemos 6.000 pacientes de experiencia, nos ayuda a ver a algo muy rápido, que no duele, no tiene la respuesta a todo, no es una máquina, es un complemento, como un Este es el que estetoscopio. se pone en Se el... coloca un ¡Ay, auricular. es genial! Ese tienen que hacerse, por favor. Es un auricular con una máquina que tiene un hardware y un software, Sí. y va comparando y nos dice si hay algún bichito, si está desequilibrado o no, Y por muestra frecuencia. el cuerpo, sea hombre o mujer, los órganos adentro y unos colorcitos que indican si el órgano está funcionando bien, si está funcionando más o menos y si Así está mismo. luego, no sé El cómo te hígado, explico. el intestino. Sí. Entonces ahí, una vez que nosotros hacemos eso, le enseñamos a la gente a comer, porque la alimentación es el otro factor. Claro, Además de la alimentación, el ejercicio físico, o sea, moverse, sí. el estrés y el agua. Que ya hemos hablado en nuestro programa, el agua, no podemos tomar el agua directamente de la canilla. Yo tengo varios pacientes que trabajan en aguaterías en Paraguay, Sí. y ellos me dicen, cierto, es peligroso el cloro. Entonces hay que usar un filtro. Entonces hay que usar un filtro, hay que poner en vídeo como hacían nuestras abuelas. Sí. Y esos son los factores. La genética, el clima, el estrés, el sedentarismo y el agua. Bueno, y el tema del estrés, que todo el mundo dice, todos los médicos, ay, manejo el estrés, pero ¿cómo manejamos el estrés? Eso también ahí en Masquelier te enseñan en la clínica del doctor. Claro, nosotros en Masquelier enseñamos técnicas, eso es otro conjunto de técnicas científicas, de mindfulness, una cámara hiperbárica, donde le enseñamos a la gente a respirar y ayuda. Hoy en día hay muchísimos psicólogos y psiquiatras hablando de cómo manejar el estrés. En Argentina hay uno muy famoso, con lo que siempre está hablando ahora de ubicarse en el presente, de Sí. la gratitud, de vivir el día a día. Hay formas, porque el estrés es algo del día a día en toda persona que viva en una ciudad. Claro. Es normal. normal. O sea, es habitual y es normal, pero tenemos que tener algunas técnicas, aprender algunas técnicas para que eso no nos haga daño. Toda persona que vive en una ciudad tiene que hacer todos los días prácticas para manejar su estrés, porque esto afecta. ¿Te imaginas salir a manejar, no tu estrés, a manejar tu auto o tu moto o lo que sea acá en el tráfico? El estrés, sabes que ahí el estresómetro, pero pasa todos los límites habidos y por haber. Entonces, con más razón tenemos que hacer ese Por eso, control. yo digo sin miedo, no hay una casuística hecha, pero que el 95% del país tiene una disbiosis, por lo menos leve, un desequilibrio. Sí. Por eso es tan importante el chequeo. Ah, y el tema de los bichitos, los parásitos, que casi todos tenemos en Paraguay. Y eso evaluamos. 95% de las personas por lo menos tienen, todos tenemos bichitos, pero tienen un desequilibrio, por lo menos Sí. leve. Entonces, por todos estos factores que dijimos, es importante hacerse un chequeo. Hacerla, como dije, la endoscopía, la colonoscopía, si fuese necesario, si el gastroenterólogo indica, está todo muy bien eso. Pero un chequeo rápido del intestino, donde uno aprenda estos conceptos, donde uno tome nosotros usamos algunos productos naturales, usamos el ácido caprílico, usamos el aceite de orégano, usamos probióticos, los bichitos Sí. que se venden hoy en día, Sí. naturales también hay, para poder equilibrar ese intestino. Si yo así caseramente quiero equilibrar mi intestino, todavía no me fui a tu clínica, ¿verdad? Pero ya me imagino que está todo desequilibrado porque como mucha harina, como muchas cosas fritas, qué sé yo, la alimentación que todo el mundo hace más o menos normal. ¿Qué puedo hacer? ¿Le tomo más yogur? ¿O qué es lo que puedo hacer para
mejorar un poquito antes de irme a que vos me digas todo lo que tengo que hacer? Bueno, el tema es interesante porque si uno está con una pequeña infección, con una disbiosis, que es un desequilibrio, Sí. entonces aunque haga cambio siempre va a sentir algunas molestias, Ajá. pero por lo menos algunos ya van a disminuir. Y primero la alimentación, no hay otra. O sea, decía en un taller que tuvimos hace poco, decía, si no cambiamos la alimentación, no hay forma de que te cures, no hay negocio ahí. Cierto. Suelo comparar con el estudiante que quiere pasar de curso, pero no quiere estudiar. Entonces, mejorar esa alimentación. Y el jengibre, un poco de té de jengibre, a alguno le puede caer mal. Ay, pero té de jengibre con miel, un poquitito de miel y limón, es riquísimo. Algo así. Y levanta todas las defensas y hace bien a la garganta y todo. Y eso puede ser una forma para ir limpiando ya y cambiar la alimentación. Me encanta eso, voy a comenzar ya con el té de jengibre. Ya. Vamos a un pequeño corte y volvemos ya. Continuamos hablando sobre el chequeo intestinal, que es tan pero tan importante, con el doctor Pablo Peña, especializado en medicina integrativa, medicina ortomolecular, y el que inventó esto y lleva a la práctica y tiene millones de pacientes y muchas personas que mejoraron absolutamente su salud gracias a este chequeo, a descubrir cómo estaba la microbiota y a tomar ciertas medidas que básicamente es mucho en el tema de la alimentación. Y les cuento que se come, no es que vas a comer una lechuga y tereré todo el día para estar bien, no. Se come bien, abundante, comida rica, pero con algunos tips que el doctor te va a comentar. Y ahora tenemos este material que habla de la influencia del desequilibrio intestinal en otros órganos, que es lo que hablamos, pero ahora vamos a graficar. Influencia del desequilibrio intestinal en otros órganos. Al haber un desequilibrio, las bacterias secretan sustancias que intoxican al cuerpo y al cerebro. Esto puede llevar a mareos, dolor de cabeza, falta de concentración, dolores articulares, retención de líquidos e incluso obesidad. El 60% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Cuando este está inflamado, afecta al sistema inmunológico de las mucosas, ocasionando alergias respiratorias y en la piel. El 90% de la serotonina del cuerpo y el 50% de la dopamina se producen en el intestino, por lo que se considera el segundo cerebro, y si no cumple esta función puede producir ansiedad, síndrome de pánico, depresión e insomnio. Estudios están demostrando que un desequilibrio de la microbiota puede ocasionar la producción de sustancias relacionadas con diabetes, Parkinson e incluso Alzheimer, aterosclerosis, infartos de miocardio, cáncer de hígado, entre otros. En todos. Que pucha, vos mira, ese y está en todos. Influye. Parece ciencia ficción. Sí. En mi apreciación diaria, hablando con otros profesionales y con pacientes, se sabe muy poco. O sea, el Paraguay todavía no conoce, por eso que estamos atrás nosotros hace tiempo Sí, ya. sí. Digo nosotros porque también en otros medios, hablando de esto. Y de ahí que unos años atrás dijimos, bueno, tenemos que crear un método que objetivice, que estudie y que enseñe a la gente sobre esto. Entonces ahí sale el chequeo intestinal. Algo como desde el comienzo dijimos, creado en Paraguay, suma de conocimientos científicos, médicos, que llevan a un fin. Estamos trabajando ahora en replicarlo. Médicos y nutricionistas, médicos y nutricionistas. La idea es llevarlo a todo el país, porque tenemos gente de todo el país que necesitan esto. Sí.
y tienen que desplazarse 500 kilómetros, 400 para hacer un chequeo, para hacer una limpieza, una desintoxicación. Entonces, ahí la importancia en todo lo que decía. Lipopolisacáridos, óxido de trimetilamina, butirato, acetalaldehído, ¿Qué es eso? acetato. Todo eso afecta, lo que decía, al cerebro. Son sustancias que secretan estos amiguitos. Y al secretar entran a nuestro cuerpo. Retenemos líquido, nos duele la cabeza, nos mareamos y tenemos casos de éxito, de buenos tratamientos con alergias, con jaquecas, con migraña. Entonces, es así. Es tan importante que hoy en día no hay todavía relación. Un médico puede estar hablando horas, pero no le va a hablar de la alimentación con la fuerza. O sea, no es la alimentación nomás, la alimentación sí que. Claro. Cuidar el intestino sí que, no es si hay que cuidar, no. Entonces, ahí es la base, es lo primero para que todo lo otro resulte, todos los otros tratamientos y todos los medicamentos que te puedan dar los médicos, que obviamente son buenos, pero para que todo eso resulte, lo básico es que el intestino esté equilibrado. Nosotros tenemos ese fenómeno, como hace 8 años estamos haciendo, llevando adelante, le dimos forma en los últimos 7 años, hace 4 años se lanzó el chequeo como chequeo, se viene trabajando. Tenemos otros profesionales que derivan sus pacientes para hacerse eso y vuelven de nuevo al psiquiatra, psicólogos, nutricionistas. Psiquiatra, psicólogos, ¿por qué? En eso, ¿qué tiene que ver el intestino con problemas que uno tenga que ir al psiquiatra o al psicólogo? Porque como decía en el texto, ahí en la imagen, 90% de la serotonina se produce en el segundo cerebro. Michael Gershon, científico de la Universidad de Columbia, fue el que destapó esta olla, podemos decir, en el año 2000. Gershon descubre eso y dice, gente, el cerebro no está solo aquí, está aquí también. Encontró neuronas que producen serotonina. Si uno come mal, uno puede estar depresivo o ansioso. Increíblemente la comida tiene que ver con o sea, no es que estoy ansioso y por eso como. No, sí puede ser también eso, pero yo como mal y eso me puede llevar a la ansiedad. O sea, hay neuronas en el intestino. Sí, y por eso hay psiquiatras o psicólogos que ven una mejor evolución de su paciente después de hacer un chequeo, una limpieza, un cambio de alimentación, algunos detalles que se cambian, no es tampoco la vida entera, y van otra vez y tienen mejor resultado. O, por ejemplo, nutricionistas. Los pacientes empiezan a perder más masa grasa, mucho más que si no hacen. Empiezan a deshincharse más, empiezan a perder líquido, bajan más de peso, empiezan a crear más masa muscular y perder masa grasa, por ejemplo. O también ginecólogos, que los pacientes los dolores menstruales disminuyen, empiezan a ir mejor de cuerpo, los pacientes que vienen. O estamos entrando un poco ahora en el tema de la fertilidad también. Hay estudios que están demostrando que las mujeres que no pueden concebir tienen disbiosis, tienen desequilibrio de estos bichitos. Entonces hay que cuidar estos bichitos. Normalmente una persona que no puede concebir, por ejemplo, no va bien de cuerpo, tiene distensión, tiene dolores de cabeza, tiene un conjunto de signos y síntomas. Entonces justamente eso evaluamos. Evaluamos para gratificar y estadificar el parto de esa persona, cómo nació esa persona, cuánto tiempo tomó leche materna. Evaluamos alguna comorbilidad, si tiene diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, depresión, ansiedad, todos problemas que van relacionados con el intestino. Evaluamos los signos y síntomas. Si tiene dolor de cabeza, si tiene distensión, todo eso evaluamos. Y luego de evaluar esos 3, le hacemos el aparatito, que es la máquina. Le medimos todo cómo va el intestino, el hígado, los riñones, sobre toda esta zona, más importante. Y luego el tratamiento. El tratamiento va de acuerdo al grado. Tratamiento para personas que están más complicadas, grados más altos, grado 5, y para personas que están más leves. Y el mantenimiento después. Ya. Bueno, está genial, rápido tengo que pasar todos los materiales para poder seguir charlando. Proceso de chequeo intestinal, a ver. Proceso del chequeo intestinal. Se puede dividir el proceso por etapas. Evaluación médica según 5 factores: tipo de parto y tiempo de amamantamiento, comorbilidades del paciente, uso de medicamentos que afectan la microbiota, signos y síntomas, tolerancia a alimentos.
Bioresonancia cuántica. Para determinar el funcionamiento del intestino. Información al paciente sobre el cuidado de la microbiota, siempre teniendo como base la alimentación. Sumando estas etapas, se puede obtener el grado de disbiosis, alteración de la microbiota. El resumen, ¿verdad? Y de lo que hablábamos. Ahí está, para la gente que se estaba preguntando en casa, ¿qué crearon? ¿Cómo fue? ¿Qué unimos? Todos esos ítems separados, encontramos una repetición en signos y síntomas y es el inicio de algo, que no sabemos a dónde va a llegar y a dónde nos va a llevar. Pero es el inicio apenas de algo. Decía en un taller hace poco, los médicos paraguayos y los paraguayos decían, tenemos que empezar a pensar. No tenemos que empezar a agarrar nomás lo que hacen los brasileños, lo que hacen los estadounidenses, lo que hacen los franceses. Tenemos que empezar nosotros también a investigar más. No hay otra. Y entonces unimos un poco, unimos todos estos factores que por separado cualquier médico puede hacer en su consultorio. Pero al unir eso se da un patrón y se da un chequeo que se vuelve replicable. Entonces otros profesionales fácilmente se pueden instruir, no necesitan de tener un título médico, necesitan de experiencia, pero necesitan de hacer cursos y cursos para hacer este chequeo tan simple. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos 7 millones de habitantes que necesitan limpiar, que necesitan mantener el intestino saludable. Sí. Yo suelo hablar siempre, me dicen los pacientes, pero mi médico me dijo que no me tengo que desparasitar. Y yo le digo, eso es porque en el norte no hay bichos. Acá en el sur estamos llenos. No podemos usar. No podemos usar lo que se usa en el norte porque estamos en el sur. Y entonces acá tenemos que cuidar más. ¿Cada cuánto hay que desparasitarse? Nosotros recomendamos una vez al año. No necesariamente, o sea, sí puede ser una desparasitación y todo lo que eso lleva, ¿verdad? O sea, todo el chequeo. Sí. Y algunos pacientes cada 3 meses o 6, de acuerdo a su condición. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, parte final del programa, pero tenemos mucho más todavía que hablar con nuestro invitado. Muy bien, tenemos todavía un material que quería pasar porque habla de quienes deben realizarse el chequeo intestinal, que me parece muy importante. Vamos a ver. ¿Quiénes deben realizar el chequeo intestinal? Se puede realizar en un niño de 1 año hasta una persona de 90 años con el fin de conocer el estado de su microbiota. Pero por sobre todo, personas que padecen síntomas como dolor de cabeza, acidez estomacal, estreñimiento, alergia, insomnio, cansancio, fatiga, retención de líquido, mareos, zumbido de oído, patologías como artritis, diabetes, jaqueca o migraña, síndrome de colon irritable, asma, psoriasis, trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, candidiasis a repetición, quienes tuvieron tratamiento con antibióticos o corticoides recientemente. En resumen, todos, porque de eso algo tuvimos en algún momento también, ¿verdad? Claro, toda persona que tenga esos signos y síntomas, que como ya dijimos en todo el programa, hay relación entre la ciencia, el intestino, la microbiota y estos signos y síntomas o estas patologías tienen que realizarse, porque yo no puedo decir que le vamos a curar, no puedo decir eso, pero sí puedo decir de que podemos mejorar muchísimo la condición. Por ejemplo, un diabético puede normalizar su hemoglobina glicosilada si no estaba pudiendo hacerlo, podemos ayudarle. No, tampoco se dan todos los casos. O como lo dijiste, una persona con rinitis alérgica puede disminuir sus episodios hasta inclusive que sean una vez cada tanto. O una persona con jaqueca o migraña que los médicos dicen, tenemos que ver qué hacer, ya toma tu analgésico, pueden desaparecer esas molestias. Así mismo. Y eso, estamos en estos 8 años teniendo muchísima experiencia, pero estamos orgullosos y felices. Somos los únicos hoy en día, eso es algo que tengo que decir, ¿verdad? Sí. Y tan felices de ayudar a gente que tiene esos problemas. Entonces, toda persona, desde un niño
y los niños ya con prevención para no enfermarse. Sí. Los adultos mayores, 100 años, 120 años, todos tenemos que hacernos un chequeo. Bueno, todos tenemos que hacernos este chequeo y es importante. Lastimosamente solamente está haciendo el doctor y su equipo, pero yo creo que esto va a ir replicando y todos los médicos en algún momento van a tener que hacer esto porque ayuda a que el cuerpo se mejore. Y el doctor no quiere decir, pero yo sé que gente que tiene cáncer, por ejemplo, también va, sin dejar su tratamiento, su quimioterapia y todo, pero también va, se hace el chequeo, hace unas modificaciones, conozco personas, hacen las modificaciones que se tengan que hacer en su alimentación y entonces todo lo otro funciona mejor. La quimioterapia es una terapia muy fuerte que cambia toda la microbiota. Sí. Entonces, el que tiene una enfermedad o está haciendo la quimioterapia le va a hacer mucho mejor todo el efecto si tiene una microbiota más sana. Sí. Entonces sí, se puede. Lo que nosotros no podemos decir, porque no tenemos casos de curar enfermedades tan graves como esa, ¿verdad? Pero podemos ayudar bastante. Pero ayudan a que el tratamiento sí funcione. Entonces es importante. Es súper importante. Ustedes se dan cuenta de lo entusiasmada que estoy cuando hablo de este tema, porque conozco, porque lo hice, porque lo llevo a cabo y porque en mi cuerpo yo me doy cuenta de la mejoría de muchas cosas que gracias a Dios no tenía nada grave, pero sí pequeñas molestias, como por ejemplo el dolor de cabeza todos los días. Eso es terrible. Entonces podés cambiar eso con esto. Bueno, y tenemos una pregunta. Vamos a ver si entra una preguntita, por favor. A ver. Daniel de Capiatá dice, ¿la microbiota intestinal se adquiere de forma genética o ambiental? Interesante pregunta. La microbiota está en el ambiente. Esta mesa está llena de bichitos. Mi mano, el monitor, todo está lleno de bacterias, virus, hongos. Y en el momento que uno sale afuera de la madre, y ya se está estudiando inclusive, dentro también ya empiezan a contaminarnos, por así decirlo. Y en los primeros años se da la contaminación mayor, los primeros 3 años, para luego mantener durante toda la vida y hasta la muerte. Entonces se adquiere del ambiente constantemente. Si yo me mudo a vivir a Taiwán, mi microbiota va a cambiar, se va a volver taiwanesa. Mira vos. Si yo me mudo a Nueva York, mi microbiota cambia. Es la diarrea del viajero famoso. Ah, sí, eso te iba a decir. La gente que viaja mucho, que hay un cambio total en la panza, en todo lo que comes y lo que descomes también. En un mismo edificio se están estudiando que diferentes piezas tienen diferentes bacterias. No, qué bárbaro. Sí, es así. O sea, los que trabajamos en televisión tenemos una microbiota diferente también. También, y toda la gente que viene trae su microbiota y deja, y va otro y increíble, bueno, fantástico. La musiquita nos dice que terminamos ya el programa. Doc, muchísimas gracias por tu presencia y ojalá que todos puedan ir a hacerse este chequeo intestinal. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto compartir y traer estos temas para ayudar a la gente. Así mismo. Temas nuevos, temas que te van a ayudar a mejorar tu salud, que para eso estamos acá nosotros entrevistando a los profesionales. Ojalá te animes, porque es muy fácil de ir a la Clínica Masquelier y hacerte tu chequeo intestinal, vos y toda tu familia. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.